Buenas tardes, estimadas compañeritas. Pues aquí les voy a presentar y a comentar la primera parte de este tema que nos ocupa hoy. Este tema, que es el síndrome de pensamiento obsesivo, vamos a iniciar a verlo primero desde su definición. Pero antes quiero aclararles una cosa. Como el título lo dice, abordamos el tema de pensamiento obsesivo u obsesiones. En general, ustedes recuerdan que las personas usan el término obsesivo-compulsivo. Sin embargo, esta parte solo tiene que ver con lo obsesivo. Es decir, las obsesiones ocurren en el nivel, como dice la definición, de los pensamientos, de las ideas, de las imágenes y de los impulsos. Punto. ¿Ok? Que no se producen voluntariamente y que se sienten o se perciben como irrefrenables o imposibles de borrar de la mente por parte de la persona. Por parte de la persona que los está sufriendo. O sea, el pensamiento obsesivo tiene que ver con la parte ideacional, digámoslo así. ¿Ok? Ustedes dirán, a ver, pero si los conductistas asumen que todo es conducta, no pueden afirmar que hay un pensamiento obsesivo. Y aunque en este caso el autor de este caso, de esta parte del libro, no lo aclara, para los conductistas el pensamiento existe como conducta. Se dirán, ¿cuál conducta? Si eso no es visible, no es conducta psicofísica, o sea, de movimientos. Ni siquiera aún es lenguaje. Pero acuérdense que hay una parte en donde la teoría conductual explica que eso que se llama pensamiento no es otra cosa más que conductas encubiertas. O sea, el pensamiento es algo conductual, aunque encubierto. Esa es la manera de enfocar lo que nosotros entendemos por pensamiento desde el punto de vista de los conductistas, ¿ok? Bueno. Sigamos, voy a subrayar. Ok. Aquí está la definición, que es un poco lo que acabo de exponer. A ver. Como explica estas siguientes líneas, dice que estos pensamientos obsesivos invaden la conciencia y se experimentan como carentes de sentido o repugnantes. ¿Ok? Y continúa diciendo aquí, las obsesiones son una fuente significativa de angustia para el individuo. Subrayemos, angustia, carentes de sentido o repugnantes, invaden, ahora sí como que quiere dar la idea de que es involuntario, que es como una invasión, involuntaria por supuesto, invaden la conciencia. Y el efecto es que, dice aquí, estas ideas o pensamientos interfieren en el funcionamiento social y el desempeño de un rol o papel. Bueno, esto es fácil de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando un obsesivo, imagínense ustedes, que no quiere acercarse a la gente porque tiene miedo de que lo contaminen,
de que le peguen el virus, ah, digamos ahora el coronavirus. En el caso de los obsesivos, es como si siempre existiera un coronavirus. Digámoslo así, un poco de broma, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué va a pasar con un obsesivo cuando no quiere pegarse, juntarse, acercarse a la gente y demuestra una conducta evitativa al acercamiento? Pues evidentemente si eso lo hace con todas las personas, va a echar a perder su relación con esas personas, no importa quiénes sean, amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, etcétera, ¿no? Igual si es una persona que se tiene que lavar las manos 50 veces al día, o se tiene que bañar 20 veces al día, porque quiere desinfectarse, según su pensamiento obsesivo, va a llegar el momento en que va a ser molesto para alguien, de entrada para la familia. ¿Ok? Es decir, hay muchísimas maneras en cómo esta conducta del obsesivo va a ser molesto para los demás, aparte de que es muy molesto y desgastante para la persona. Entonces, por eso dice que no deja que la persona tenga una vida social normal. Es decir, cuando hablan de social, no se refiere a esa idea de tener relaciones sociales y cosas por el estilo, sino simplemente la interacción con las personas. ¿Ok? Quienes quiera que sean. Bueno. Pero otra de las cosas que apunta es que son pensamientos que a la persona le angustian. Es decir, le angustia a la persona si piensa que tiene, por ejemplo, cáncer y que le está aumentando, o que se le está moviendo, es decir, de una parte del cuerpo para otra, y luego para otra, y luego para otra. O que quiere matar a una persona, quien quiera que sea, su hermano, su tío, su primo, su esposo, su hijo, quien sea, y que siente que si lo está pensando significa que va a llegar el momento en que lo haga, y eso obviamente angustia a la persona. Lo que estoy diciendo entonces, según esto, es que detrás del pensamiento obsesivo, lo que hay es mucha angustia. ¿Ok? Entonces, como hay mucha angustia en todos esos pensamientos obsesivos, la persona del obsesivo, pues eso, sufre mucho por tener esos pensamientos. Ok, pensamientos, digamos, en general, vamos a ponerlos así, inapropiados. Las personas, como dicen en este renglón que voy a subrayar, dice, realizan intentos de ignorar esos pensamientos o suprimirlos. ¿Ok? Ahora bien, las obsesiones, dice aquí, más comunes son pensamientos repetitivos de violencia, por ejemplo, dice matar a un hijo, que es lo que acabo de mencionar, contaminación, lo voy a subrayar, a ver, violencia, contaminación y duda. Contaminación, ¿en qué sentido? Dice, por ejemplo, contagiarse al dar la mano a alguien. Y duda, dice, por ejemplo, preguntarse de forma repetida si ha realizado una acción o no. ¿Ok? Como haber herido a alguien en un accidente de tráfico, por ejemplo. ¿Ok? Acabo de decir que las personas sufren ansiedad y también
Depresión. ¿Depresión por qué? Depresión porque imagínese que una mujer tiene miedo de matar a su hijo y tiene ese pensamiento recurrente. Tengo que matar a mi hijo. Ok, vamos a suponerlo así. Tengo que matar a mi hijo para que no sufra. Imagínese la depresión que va a sufrir como por la decepción que ella va a sentir de sí misma como madre. Porque va a decir, ¿cómo puedo yo querer matar a mi hijo? Soy una madre bruja o peor, soy un demonio para mi hijo, ¿no? En el, en el, en el enunciado siguiente dice que con frecuencia, voy a subrayar, existe una conducta compulsiva y evitación fóbica de situaciones que implican el contenido de la obsesión, como la suciedad y la contaminación. ¿Qué quiere decir esto de compulsión? Compulsión quiere decir un impulso irrefrenable. ¿Ok? Y un impulso irrefrenable a actuar. Pero dice con frecuencia, ojo, no quiere decir que siempre. Está muy claro que dice con frecuencia. Es decir, desde ahora una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, como dije anteriormente, hablamos de pensamiento, ideas o imágenes o impulsos. No hablamos de conducta. Y aquí dice conducta compulsiva. ¿Ok? Entonces, a veces, aparte de existir el pensamiento, imágenes e impulsos obsesivos, existe agregadamente conducta. Una conducta que no se puede detener. Por ejemplo, lavarse las manos 20 veces, 10 a la izquierda y 10 a la derecha alternados. Tirar el jabón y otra vez lavarse las manos 10 veces a la derecha y 10 a la izquierda. Tirar el jabón y volver, etc. Es decir, algo impulsa a la persona a hacer, es decir, a actuar. Y no lo puede evitar. Lo hace y no lo puede evitar. Pero dice algunas veces. Bueno, aquí dice con frecuencia. ¿Qué significa? Que puede existir personas con problemas de pensamiento obsesivo sin tener conductas compulsivas. ¿Ok? Pero también dice conductas, lo acabo de subrayar y lo voy a volver a subrayar, de evitación fóbica. ¿Qué significa de evitación? Que evitan cosas. Es decir, por ejemplo, una persona que va por la sala de, qué sé yo, de su casa o que entra a algún lugar y hay un tapete, evita caminar sobre la raya donde se junta la alfombra con el piso. O evita caminar literalmente sobre la alfombra porque piensa que está contaminada y se le van a subir los gérmenes. A eso se refiere evitación, evitarlo. Fóbico, ¿por qué? Porque lo evita precisamente porque teme. Esa es la parte fóbica, el temor. Porque teme que se le suban los gérmenes. O sea, es como decir, le tengo fobia a los gérmenes de la alfombra y por lo tanto evito pisar sobre la alfombra. Ok. Luego, ¿cuándo ocurre? Dice, aunque el trastorno, subrayo, aunque el trastorno normalmente comienza en la adolescencia o a principios de la edad adulta, se puede iniciar en la infancia. Ojo, esto es muy importante porque a veces los pacientes lo preguntan. Dice, bueno, ¿por qué me da cuando tengo 40 años o 50 años o más? Pues porque de la edad adulta.
¿Y antes no podía haberme dado? Sí, sí te podía haber dado, podías haber tenido esos pensamientos obsesivos. ¿Y a los niños les puede? Sí, así es. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento obsesivo tiene clara, claras influencias, eso es lo que se ha observado, claras influencias muchas veces de la educación. Cuando se es hijo preferido y cuando se es, al contrario, el hijo no preferido. Cuando se es sobreprotegido y cuando se es desprotegido. ¿Ok? Porque muchas de esas conductas se adquieren cuando la persona, digamos siendo niño o adolescente, se carga o le cargan encima responsabilidades con las que no puede. Ujú. Es decir, muchas veces son niños que cargan responsabilidades con las que no pueden porque no hay quien los proteja, son niños desprotegidos o niños sobrecargados de responsabilidades por los adultos. O viceversa, niños que son tan protegidos que cuando tienen alguna responsabilidad no pueden con ella, aunque sea pequeña, digamos, porque los han protegido tantos que empiezan a obsesionarse para poder con esas pequeñas responsabilidades que nunca tuvieron porque los sobreprotegieron. Entonces, es cierto, el pensamiento obsesivo muchas veces tiene que ver con formas de educación. Y lo que acabo de decir de niños desprotegidos, sobreprotegidos y desprotegidos es un ejemplo. Hay muchas otras formas que después en adelante veremos. Ok. Dice que normalmente el pensamiento obsesivo, lo voy a subrayar, sube y baja. ¿Ok? Como las veredas en un valle, sube y baja. Y a veces, dice enseguida, la incapacidad de decir el problema del pensamiento, de tener un pensamiento obsesivo, pensamientos obsesivos, es por lo general moderada o grave. Ajá. Es decir, esto también es importante, no todas las personas que vamos a recibir que tienen pensamientos obsesivos tan enraizados, vamos a decirle así, o tan abarcativos o tantos o tan intensos. Algunos pacientes tienen una intensidad, digámoslo así, y una amplitud, su intensidad y amplitud de pensamientos obsesivos mayor que otros. Es decir, no es siempre igual. ¿Ok? En todas las personas no se presenta exactamente igual. Ok. Bueno. Después, como ven aquí, viene a lo que se llama identificación del caso. Y está hablando específicamente del caso del libro, ¿no? Está hablando de una mujer de 34 años, dice inteligente, dice atractiva, dice soltera, fue soltera porque así lo decidió, y que vivía con sus padres, que era secretaria de contabilidad, se llamaba Lisa, bueno, se supone que es un nombre inventado, porque no se pueden escribir los nombres reales de las personas de los casos por ética. Y dice que se graduó en una facultad con estudios de 4 años y enseñó en una escuela, pero que no le gustaba y aceptó su trabajo actual de secretaria de contabilidad. ¿Por qué es importante saber datos acerca del caso que estamos revisando? Porque el pensamiento obsesivo no tiene que ver con
poca escolaridad o con mucha escolaridad. No depende de eso, no depende del nivel de estudios, no depende de la profesión. Entonces, no depende de edad, ni de estudios, ni de profesión, ni de tipo de actividad al que se dedica, ni depende de que sea hombre o mujer, y como dijimos, tampoco depende de la edad. ¿Ok? Bien. Entonces, explicado esta parte, voy a dejar hasta aquí este video y voy a hacer un segundo video ya para analizar el caso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces las dejo, queridas compañeras, y las invito a que veamos el segundo video de este tema de pensamiento obsesivo, que como dije yo es pensamiento obsesivo. No estoy tratando ahorita la compulsión ni los rituales que se dan junto con las compulsiones, que ese va a ser un tema para el siguiente caso. ¿Ok? Bueno, que tengan buena tarde y nos vemos en el siguiente video. Bueno, quiero agregar que estoy grabando este video el 22 de abril del año 2020, aquí ya saben, en la Escuela de Psicoterapia Compleja Transdisciplinar. Muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Buenas tardes.